El lenguaje es conocido como el arma más preciosa de la sociedad. Junto con el crecimiento de las civilizaciones, las lenguas han sido cultivadas para sacar el máximo provecho de cada cultura. En su etapa inicial, los idiomas se usaron simplemente con fines comunicativos, pero al paso de las nuevas eras se ha venido utilizando como una forma más expresiva en obras literarias y para el crecimiento social. Es difícil enumerar los idiomas en la India, ya que es una tierra que fusionó diversas culturas. La India muestra su riqueza a través de una variedad de idiomas, subidiomas, escrituras y términos coloquiales. El hindi es considerado el cuarto idioma más hablado del mundo, en el que se concentra la herencia y la vida de la India. El idioma hindi está escrito en escritura devanagari, una versión sánscrita del idioma indostaní. Junto con el inglés, el hindi también es un idioma oficial del gobierno de la India. 9 estados indios y 3 territorios de la Unión aceptan el hindi como idioma oficial. Otros 3 estados consideran al hindi como su idioma oficial secundario. Además de la India, Fiji considera al hindi como idioma oficial. En los Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Nepal, Sudáfrica, Uganda, Nueva Zelanda, Singapur, Trinidad y Tobago, el hindi se utiliza como segundo idioma. El hindi tiene 637 millones de hablantes en todo el mundo. 342 millones de personas de todos los hablantes lo consideran como su lengua materna y 295,3 millones de personas lo consideran como su segundo idioma. En la India, 425 millones de personas hablan hindi como primer idioma y 120 millones lo hablan secundariamente. Aparte de eso, se tienen en cuenta a las principales comunidades de habla hindi en Sudáfrica, Mauricio, Bangladesh, Yemen y Uganda. El idioma hindi superó edades históricas y se convirtió en un idioma más comunicativo gracias a las influencias tanto del urdu como del sánscrito. Si bien es cierto que los idiomas hindi y urdu son similares en sus bases conversacionales, el hindi y el sánscrito poseen una fuerte relación con sus respectivos usos y palabras. Hay muchos estudios en busca del origen de la palabra hindi para poder comprender la tradición y transformación de este idioma. El gran poeta Amir Khusru utilizó la palabra Hindavi en sus poemas para señalar y hacer referencia a los indios, como resultado del uso de la palabra hindi para indicar a las personas que viven en la meseta Indo-Ganges. El nombre hindi puede derivarse de ella. Otra crónica arroja luz sobre el río Sindhu o Indo, que en persa se lee como Hindu o Hindi. Definitivamente el idioma hindi posee un trasfondo histórico. Después de la instauración del sultanato de Delhi en el norte de la India, el idioma indostaní, ahora hindi, tomó prestadas numerosas palabras del léxico árabe y persa. Gradualmente el indostaní siguió creciendo rápidamente. La versión final del indostaní derivado del persa es el urdu. El valor del idioma indostaní aumentó durante el periodo colonial y gracias a su relación con el urdu. Esto se convirtió en una de las causas principales que ayudaron a su crecimiento, un siglo después que el urdu se originase. En la India independiente, el idioma hindi influyó en lo emocional y lo cultural. Luego, quedó enmarcado en el desarrollo del código de comunicación unificado en términos de usos, formación de letras y formas de guiones. Personas de todo el mundo, como artistas, activistas y políticos, se unieron para hacer del hindi el idioma oficial nacional de la India. Después de muchas deliberaciones, bajo el mandato de Bijoy Rajendra Sinha, la Asamblea Constitucional aprobó el hindi en escritura devanagari como uno de los idiomas oficiales del gobierno central. Todo esto sucedió un 14 de septiembre de 1949 en el 50º cumpleaños de este mismo mandatario. En toda la India, este día se considera como el Día Nacional del Hindi. Este día también se conoce con nombres como Rashtra Bhasha Divas, Samgar Bhasha Divas y Rajya Bhasha Divas.
El idioma hindi ha contribuido enormemente al crecimiento de la literatura india. El primer drama escrito en hindi es Nahush. El primer poema épico, Prithviraj Raso, está basado en la vida de Prithviraj Chawan. La primera película en hindi es Raja Harishchandra, que fue dirigida y producida por Dada Saheb Phalke en 1913. El primer periódico en hindi es Udant Martant, que se imprimió por primera vez en Calcuta en el año 1826. El primer premio Jnanpith en hindi es Sumintran Anpat por su Chitambra en 1969. Fue Munshi Premchand quien representó en primer lugar el realismo en la literatura, en prosa hindi por supuesto. También la persona más respetada en la literatura progresista en hindi. Las piezas literarias de Swami Dayananda Saraswati y Bharatendu Harishchandra aumentaron la popularidad de la literatura hindi. El creciente número de periódicos y revistas de publicación mensual aumentó la popularidad del hindostaní entre los círculos sociales de personas educadas. Los escritos de Sachita Anhirandan Valisian, Mahadev Verma, Gulzar, Mahidla Charan Gupta y Jaisankar Prasad conformaron la orgullosa tradición de la literatura hindi. Para una mejor propagación del idioma hindi existen más organizaciones regionales. Sin duda, el idioma hindi se ve obligado a desarrollarse activamente por la amplia población de la India. Para atraer la atención del mundo hacia el hindi, el 10 de enero de cada año se celebra como el Día Mundial del Hindi. La Conferencia Mundial de Hindi se realiza aproximadamente de 3 a 5 años y atrae a hablantes y amantes de hindi a sesiones en vivo, debates, conversaciones, discursos, entre otras actividades más. Hoy en día el hindi no es solo un mero idioma, sino que es una puerta a diversas oportunidades laborales. Existen diversas vacantes en puestos del gobierno central y estatal como oficial de hindi, traductor de hindi, asistente de hindi, entre otras. El avance de los canales privados de radio y televisión, además del crecimiento de revistas y periódicos en hindi, hicieron posible el aumento de más oportunidades laborales en este idioma. En los campos de las revistas, la necesidad de editores, reporteros, corresponsales, subeditores, revisores y presentadores de radio aumentan día a día. A medida que prevalece la tendencia de traducir obras de autores internacionales en hindi a varios idiomas y viceversa, las oportunidades aumentan en vacantes de escritores creativos y traductores. Cuanto más idiomas se sepa, más oportunidades tendrá. Además, puede trabajar como traductor autónomo y como traductor por contrato. Hay más oportunidades de trabajo en países extranjeros para eruditos académicos que han completado un posgrado y un doctorado. En algunos países el hindi está aprobado como idioma comercial y en algunas universidades extranjeras el hindi ha ganado terreno en asignaturas de enseñanza y en áreas de lingüística. Existen diversos programas de becas para estudiantes que buscan desarrollar y expandir el valor del idioma hindi. Algunas de ellas son el Programa Nacional de Becas, becas de la Universidad Grants Commission, programa de becas Hindi, becas HS Hindi, becas de varios gobiernos estatales, beca Hindi Postmetric para estudiantes que son de estados que no hablan hindi y el programa de becas Hindi del gobierno central para estudiantes de educación superior en los estados de habla hindi. La suma de los cupos totales de becas asociadas con el hindi se calcula aproximadamente de 239. A través de los programas de becas centrales, los estudiantes de estados que no hablan hindi pueden obtener entre 300 y 1000 según el curso de estudios posteriores a la matriculación. En su crecimiento y desarrollo, el idioma hindi ha tomado prestadas palabras, proverbios y el uso de muchos otros idiomas como el sánscrito, el árabe, el persa, inglés, entre otros. Ahora el hindi se ha convertido en una cultura más que solo un idioma. Además, su literatura, música y cine trascienden fronteras.
Nosotros, Info7, estamos listos para ayudarle con ideas creativas e interacciones interesantes. Como si fuésemos su mejor amigo, pariente o guía, siempre estaremos aquí para escucharle. Manténgase conectado con nosotros. Gracias. Suscríbase ahora a Info7 Español.